Durante las vacaciones de la universidad, quise visitar mi habitación de la infancia. «No entres ahí», dijo mi madre. «Ahora solo lo usan como trastero», añadió mi padre, con cara de inquietud. Más tarde, ese mismo día, entré de todos modos y lo vi. 5 minutos después, estaba hablando por teléfono con el 911. La verdad es que no esperaba nada, solo dormir. Regresé con un dolor de cabeza terrible y la batería del móvil casi agotada, pensando en la comodidad de mi vieja cama y en la vela de lavanda barata que había dejado en el alféizar de la ventana el verano anterior. Era tarde, no sospechosamente tarde, solo tranquilo, oscuro, de esas tardes en las que la casa se siente en pausa. Mis padres abrieron la puerta como si todo estuviera completamente normal. «Hola», dijo mi madre con una sonrisa. Mi padre bromeó sobre lo pesada que estaba mi maleta. Asentí y entré, intentando calcular cuántas horas de sueño había perdido esa semana. Probablemente 10 horas menos. Todo parecía normal, lo que de alguna manera lo hacía más extraño. No había incomodidad, ni voces alzadas, ni miradas extrañas, solo un pasillo impecable y el ligero aroma a detergente recién lavado. «Voy a dejar mi bolso en mi habitación», dije automáticamente. Fue entonces cuando mi madre habló. «No entres ahí», lo dijo demasiado rápido. «Solo es un almacenamiento ahora», añadió mi padre con la voz un poco tensa, no por pánico, sino porque no estaba seguro de qué versión de la conversación estábamos a punto de iniciar. Hice una pausa, no por dramatismo, sino porque estaba extrañamente fuera de lugar. «Es solo temporal», añadió mi madre rápidamente, como si lo descartara. «Esta vez dormirás en la habitación de invitados». Se fueron. Yo no. Mi antigua habitación, el único lugar de esa casa que siempre sentí como mío, quedó de repente fuera de mi alcance, sin explicación, sin aviso, simplemente cerrada. No insistí, lo seguí a la habitación de invitados como si no me importara, aunque sí me importaba. La habitación de invitados era prácticamente un sofá plegable y un olor extraño que no había estado allí antes. Había una manta, pero no había almohada, ni lámpara, ni armario. Me senté, y los resortes resistieron más de lo esperado. Preguntó mi madre. «Sí», dije. No lo estaba. El resto de la noche transcurrió en silencio. Cenamos, pero no hablamos mucho. Me hicieron algunas preguntas sobre la escuela. Respondí. Mi papá mencionó el precio de la gasolina. Mi mamá se rió de algo. La verdad es que ni siquiera recuerdo qué. Sentí que todos estábamos interpretando un guión en el que ya nadie creía. Me acosté temprano. Al menos lo intenté. Miré al techo. La habitación estaba fría, me dolía la espalda, se oía un ruido extraño en la pared, tal vez tuberías o algo vivo, y no dejaba de pensar en esa puerta. ¿Por qué estaba bloqueada, impidiendo que se escondieran allí? Puede parecer insignificante, pero no lo parecía. Se sentía raro. Poco después de medianoche me levanté. No miré la hora. Tenía que verlo. Necesitaba saberlo. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Caminé despacio, en parte para no despertar a nadie, en parte por lo que podría encontrar. Las cajas, las que habían estado apiladas frente a mi puerta antes, habían desaparecido. Simplemente habían desaparecido. Me quedé mirando y luego alcancé el pomo. Estaba cerrado con llave. Mi habitación nunca tuvo cerradura, ni una sola vez, ni de pequeño. Ni siquiera después de rogar por una en el instituto. Me quedé ahí parado demasiado tiempo. Entonces recordé el escondite, en el pasillo trasero, detrás del estante de la ropa sucia. Ahí siempre guardaban las llaves de repuesto. Fui allí, busqué detrás del panel, y efectivamente había una llave, nuevo y brillante, pegado con cinta adhesiva en el sitio de siempre. No sé qué esperaba. Quizás que no estuviera. Quizás que me acobardara. No retrocedí en la puerta.
Metí la llave, la giré y se abrió con un clic. Respiré hondo. Luego abrí la puerta. Olía diferente, a polvo y a algo más, como si el aire no se hubiera movido en semanas. Entré, vi lo que había allí y me detuve. Todo mi cuerpo se detuvo. No fue un malentendido. No era una caja cualquiera, ni un mueble viejo, ni un montón de abrigos de invierno. Era justo lo que no quería que fuera. 5 minutos después estaba afuera llamando al 911. No toqué a su puerta. No les dije que lo sabía. Simplemente esperé a que llegara la policía. No miré atrás. Todavía no. No siempre sabía que algo andaba mal. Eso es lo peligroso de ciertas familias. No te gritan ni te encierran en un sótano. Preparan pasta. Sonríen. Preguntan por la escuela. Hacen que sea fácil convencerte de que ese nudo en el pecho es culpa tuya. De pequeña, habría dicho que todo iba bien. Bien. Incluso yo era la hermana menor. Vivian era la mayor y las reglas eran bastante sencillas. Ella salía primero y yo miraba. Vivian tenía la voz más fuerte, las mejores notas, el pelo más brillante. Usaba blazers en los bailes del colegio y le quedaban perfectos. Desde pequeña supo lo que quería. Periodismo, probablemente viajes, quizás una maestría algún día. Y todos a su alrededor solo asentían y abrían las puertas. No me importaba. Sobre todo, tocaba música, agachaba la cabeza y aprendía a desaparecer de la vista de todos. Pero incluso entonces, notaba cosas. Como mamá siempre preparaba el postre favorito de Vivian, pero se olvidaba del mío. Como papá me interrumpía a media frase para preguntarle a Vivian si necesitaba más agua. Como cuando una vez dije, siento que es tu favorita. Ambos se rieron como si acabara de decir algo adorable y estúpido. «Te lo estás imaginando», dijo mamá. «Estás siendo dramático, papá», añadió. Aprendí a no decirlo en voz alta otra vez. Se me hizo más claro en la universidad. Vivian tenía casi toda la matrícula cubierta por mamá y papá. No todo, pero lo suficiente para que pudiera hacer prácticas durante el verano en lugar de trabajar en tiendas. Una vez pregunté si podían ayudarme también. Solo un poco, quizá un par de libros de texto. Y mi madre dijo, «Ojalá pudiéramos tener un cariño en la voz». Eso me hizo sentir como si hubiera pedido un Tesla. Así que trabajé en cafeterías, como asistente administrativa, y un trabajo de tutoría que odiaba. Vivian, por su parte, estudió en el extranjero, en Florencia, y dijo que esto profundizó su comprensión de la narrativa. Yo profundicé mi comprensión de las comisiones por sobregiro. Ahora está terminando su carrera. Dice que quiere tomarse un año sabático antes del posgrado para viajar, desconectar y ver el mundo. Habla de ello constantemente como si fuera el trabajo de su vida. Tailandia, Marruecos, las Galápagos. Dice que la hará mejor escritora. Quizás sí. Lo que me emociona es la emoción que tienen mis padres, radiantes. Lo haremos realidad. Energía. Ya han empezado a hablar de logística, dinero, vuelos. Los oí decir que quizás mi abuela podría ayudarme con eso. Me hizo parar. No ayudar a Vivian. Exactamente, solo que cuando la abuela fallezca esperan usar parte de la herencia para financiar el viaje. Ya sabes, ya que el dinero se quedaría en la familia. La abuela tiene 89 años, sigue lúcida, sigue siendo ella misma, sigue viva. Fue ese momento lo que me impactó, como si su muerte fuera solo una transacción pendiente. Lo que no entienden, lo que no les he contado y tal vez nunca lo haga, es que no tengo celos de los billetes de avión de Vivian. Estoy enojada por la abuela, porque tenemos algo que nadie más en la familia finge entender. Música. Ella tocaba el violonchelo y el piano. Me enseñó ambos antes de que pudiera tocar los pedales. Sus manos se movían como el agua. Las mías intentaron seguirme el ritmo cuando tenía 10 años. Me dejó sentarme a su lado mientras abría un armario cerrado con llave. Se suponía que no debía saber que dentro había instrumentos para los que no tenía nombre. Vías con incrustaciones, flautas con llaves talladas, una mandolina que parecía de museo.
Me dijo que habían pasado de generación en generación, que se habían conservado, que nunca se habían vendido, que se habían tocado, pero siempre con cuidado. Años después, cuando estuve en casa un fin de semana, me dijo que eran para mí. No lo dijo como si fuera un regalo, lo dijo como si fuera una continuación, como si estuviera transmitiendo un idioma que no le conté a nadie, no porque fuera secreto, sino porque era sagrado. Pero se enteraron y se enfadaron. Escuché a papá primero, tarde una noche. No es justo dárselo todo a Rami. Mamá estuvo de acuerdo. Dijo que debía dividirse equitativamente, que ese tipo de cosas pertenecen a toda la familia. Se referían a Vivian que no toca Viven, quien una vez preguntó si el obo era el que sonaba como el ganso. Quise gritar, pero la abuela no se acobardó. Dijo claramente que no estaban a la venta, que no estaba muerta, que tenía derecho a decidir qué pasaba con sus cosas. No dije ni una palabra. No lo necesité. Entonces entró al allanamiento. Mi abuela había pasado la noche en el hospital. Un pequeño incidente, dijeron, solo por precaución. Al día siguiente regresó y descubrió que su ventana trasera estaba destrozada y que faltaba toda la colección. Toda. Me llamó llorando. Nunca la había oído llorar. No en los funerales, ni siquiera cuando falleció su abuelo, ni cuando el cáncer se llevó a su mejor amiga. Pero esto la destruyó. Se fueron. Repetía una y otra vez. Pensé que tendría tiempo para mostrártelo. Intenté tranquilizarla. Le dije que tal vez el seguro la ayudaría. Dijo que no se trataba de dinero, y yo ya lo sabía. Claro que sí, volvió a enfermar solo 2 días después. Ingresó de nuevo en el hospital, esta vez más débil. El médico dijo que el estrés estaba empeorando las cosas. Me tomé un descanso del trabajo y me quedé a su lado, sentado al borde de su cama mientras dormía inquietamente, a intervalos de media hora. No era solo el robo, era lo que significaba, que algo transmitido de generación en generación se había perdido bajo su cuidado y bajo su propio techo. Nunca había sentido tanta rabia como hacia quien lo hizo, y entonces descubrí quién era porque abrí esa puerta, la que no debía abrir, y entré en la habitación. Allí estaban, los estuches, los instrumentos, hasta el último, metidos bajo una lona y guardados en mi habitación de la infancia como una herencia enterrada y maldita. No los habían robado, los habían escondido. 5 minutos después estaba afuera, respirando con dificultad, llamando al 911. El operador me dijo que la ayuda estaba en camino. No sabía qué significaba pronto cuando era pasada la medianoche en una calle tranquila donde nunca pasa nada, pero me quedé afuera de todos modos. No por ser valiente ni por causar un gran impacto. No soportaba volver a entrar en Centre. Anay, Gers no quería mirar la cocina ni caminar por el pasillo, ni ver a mis padres dormidos en su cama, mientras mi abuela yacía en un hospital conectada a máquinas por lo que habían hecho. Me quedé junto al buzón, con la chaqueta medio cerrada, jugueteando con el teléfono como si eso hiciera que el tiempo pasara más rápido. De vez en cuando miraba hacia atrás, a la casa. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del porche. Desde fuera parecía perfectamente normal. Todo parecía normal, que era precisamente el objetivo, ¿no? La patrulla llegó exactamente 28 minutos después. Conté. Ni sirenas ni luces intermitentes, solo el zumbido de un motor y el suave crujido de neumáticos contra la acera. 2 agentes salieron, uno mayor y otro menor. Ninguno pareció sorprendido de encontrarme allí, de pie en el frío, agarrando mi teléfono como si fuera lo único que me mantenía en pie. Por Timon en Sander, Ellerba Ors, Andy. No me preguntaron por qué estaba afuera. Simplemente escucharon mientras les explicaba todo con calma y claridad.
Los instrumentos, mi habitación de la infancia, el robo que no fue. Les conté sobre mi abuela, sobre las hospitalizaciones, la reclamación del seguro. Lo conté todo con una voz que ni siquiera me sonaba. Me preguntaron si quería mantener el anonimato. Negué con la cabeza. «Ya no me importa». Asintieron como si ya lo hubieran oído antes. Quizás sí. Uno de ellos se quedó a mi lado. El otro se acercó a la casa y tocó el timbre. Pasó un minuto, y entonces empezaron a encenderse las luces. Primero arriba, luego en el pasillo, y finalmente junto a la puerta principal. Mi padre abrió, con pantalones de chándal y camiseta, y el pelo despeinado hacia un lado. Parecía confundido, no alarmado ni avergonzado, solo aturdido y desconcertado. Mi madre entró detrás de él, tirando de un suéter. Parecía aún más desconcertada que él. No oía lo que decían. El agente hablaba en voz baja. Observé desde la acera, sin esconderme, simplemente manteniéndome fuera de su camino. Se me hacía raro verlos desde esa distancia, como si fueran desconocidos en casa ajena. Finalmente, ambos oficiales entraron por la puerta, que se cerró tras ellos. Me quedé allí, con los brazos cruzados, intentando entrar en calor. Me empezaban a doler los pies del frío. Hacía un rato que tenía las manos entumecidas. Mantuve la vista fija en la casa. No sabía qué pasaba dentro. No quería adivinar. Una parte de mí esperaba oír pasos gritando, portazos, pero todo permaneció en silencio, solo sombras moviéndose tras las cortinas, alguna silueta ocasional, y luego nada por un rato. Pensé en mi abuela, en lo que esto le habría hecho si hubiera sabido lo que ya tenía. 20 minutos después, llegó un segundo vehículo. Este era diferente, más grande, con el maletero vacío y un revestimiento protector. Dentro estaban allí para los instrumentos, las pruebas. 2 agentes más bajaron. Hablaron brevemente con los 2 primeros y luego desaparecieron. Unos minutos después empezaron a sacar las cajas. Se movían con cuidado, como si supieran lo que llevaban, como si alguien les hubiera dicho. El valor no estaba solo en la cantidad. No me moví. Solo observé el violín, el violonchelo, la mandolina. Cada una de ellas cargaba como si significara algo, y entonces la puerta principal se abrió de nuevo. Mi madre salió, observando el patio. Al principio miró más allá de mí, luego congeló su mirada, fija en la mía, sin palabras, sin expresión. Un cambio, solo ese reconocimiento frío y silencioso. Entonces mi padre salió detrás de ella. Ambos se quedaron mirando, no dijeron ni una palabra. No hacía falta. Lo vi en sus ojos. Lo que hice, lo que creían que era. Ahora traidor, desconocido. No aparté la mirada. Solo mantuve la mirada y dejé que el silencio se instalara. Finalmente, uno de los oficiales regresó. «Todo está catalogado», dijo. «Estamos terminando el informe», asentí. «Mi bolso sigue dentro», le dije. «No quiero entrar solo». «Claro», dijo, y entró conmigo. Dentro reinaba el silencio. Nada había cambiado en la habitación de invitados. Mi maleta ya estaba lista. La agarré sin mirar atrás. Mis padres permanecían en silencio en el pasillo, observándome, sin decir palabra. No los miré al salir. No sentí la necesidad. Afuera vi cómo cargaban la última caja de instrumentos. La puerta del segundo vehículo se cerró, se firmaron los papeles. Un portapapeles se pasó una última vez entre los oficiales, y entonces todo terminó. Preguntó uno de ellos. Negué con la cabeza. Pregunté. Asintió. Me deslicé en el asiento trasero y cerré la puerta. Nos marchamos, en silencio. No miré atrás. No hacía falta. Me dejaron en el hospital justo después de las 6. Tenía mi maleta, pero ningún plan concreto. Entré y pregunté en qué piso estaba. La abuela seguía en su habitación, respirando, rodeada de tantas máquinas, pero despierta.
Levantó la vista cuando entré y sonrió como si nada. Me senté a su lado, le tomé la mano y le dije, «Encontraron los instrumentos». Cerró los ojos y exhaló lentamente. «Gracias a Dios», dijo. No le dije quién se los había llevado. No le expliqué dónde los encontraron, solo que ya estaban a salvo. Eso le bastó. Me apretó la mano suavemente. «Quería que los tuvieras», dijo. «Ese siempre fue el punto». «Lo sé». Se recostó en la almohada y no dijo nada más. Una enfermera entró un rato después, le tomó las constantes vitales y sonrió. «Si se mantiene tranquila», dijo la enfermera, «se recuperará». Sobre las 7:30 salí. Mi teléfono ya estaba sonando. 47 llamadas perdidas, más mensajes de voz. Mamá, papá, Vivian, una y otra vez. Mientras miraba la pantalla, se iluminó de nuevo. Mamá llamaba. Contesté. Su voz sonó fuerte, apresurada y furiosa. No dije nada. Llamaste a la policía. Avergonzaste a tus propios padres. Lo destrozaste todo. Escondiste la colección, dije en voz baja. Le dijiste a la abuela que se había ido. Presentaste una reclamación falsa al seguro. Está bien, intervino mi padre. No murió. Podría haberlo hecho. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego, mamá otra vez. Somos tu familia. No se trata así a la familia. No se le hace eso a la abuela. Nunca has sido agradecida. Continuó con la voz temblorosa. Siempre dándole vueltas a las cosas, siempre haciéndote la víctima. Yo no soy la víctima, dije. Ella sí lo es. Ya no eres nuestra hija, dijo rotundamente. No respondí. Entonces papá murmuró algo en voz baja. Ya es vieja. Se le escapó. No creo que quisiera decirlo en voz alta. Algo dentro de mí se apagó. Se quedó en silencio. Estabas esperando a que muriera, dije. De eso se trataba. Ninguno de los dos dijo nada para negarlo. Colgué y bloqueé ambos números. Viven llamó 10 minutos después. Casi no contesté, pero lo hice. Su tono era diferente, como si intentara sonar tranquila y no lo consiguiera. Oí lo que hiciste, dijo. Hice lo correcto. Llamaste a la policía por tus propios padres. Cometieron fraude de seguros. Casi matan a la abuela. Oh, vamos, dijo. No fue así. Fue exactamente así. Solo necesitábamos el dinero. No es que nadie saliera herido. La abuela sí lo fue. Es mayor allí. Fue otra vez. ¿Vas a arruinar a toda la familia por esto?, preguntó. No dije nada, Romy. Siempre has sido dramática. Actúas como si el mundo te persiguiera. Pero colgué la llamada, bloqueándola también. Me senté en un banco afuera del hospital. Sin familia, sin ruido, solo aire. No lloré. No me derrumbé. No me sentí liberado, ni fuerte, ni heroico. Simplemente me sentí acabado. Ellos tomaron sus decisiones y yo las mías. Han pasado 6 meses. No he sabido nada de ellos ni les he enviado ninguna. Lo último que supe fue a través de mi primo. Una voz baja y un breve mensaje de texto. Se declararon culpables. Hoy dictan sentencia. 1 año de arresto domiciliario, 400 horas de servicio comunitario, cargos por delitos graves. Ambos. Ahora llevan grilletes electrónicos. No pueden salir de casa a menos que sea para recoger basura o para trabajar en el banco de alimentos. Todo es público. Todos lo saben. Se cruzan con vecinos que antes los saludaban. Ahora esos mismos vecinos cruzan la calle. Nadie se acerca. No son bienvenidos en ningún lugar. Se presentaron en el tribunal y leyeron una declaración de disculpa. No a la abuela, no estaba allí, sino a la sala, al juez, al acta oficial. No acudió ningún familiar, ni siquiera Viven. Desapareció de las redes sociales un rato y luego reapareció como si nada. Nueva foto de perfil. Una cita inspiradora sobre la paz interior. Comentarios desactivados. Como si hubiera cuidado la narrativa con suficiente precisión, tal vez la verdad olvidaría que ella estaba involucrada.
El posgrado se puso en pausa. El gran viaje nunca ocurrió. La última actualización fue que ya está en casa, sin trabajar, sin publicar mucho, sin hacer planes reales. Y yo ya no veo nada. Ya terminé. Mi abuela cumplió 90 años la semana pasada. Está en casa, está sana y es más lista que la mayoría de la gente que conozco de 30 y tantos. Le organizamos una fiesta de cumpleaños, pequeña, pero con mucha gente. Vinieron sus mejores amigos, los que nunca dejaron de llamarla, incluso en sus días más difíciles. Algunos de sus antiguos alumnos de música también vinieron. Algunos trajeron a sus propios hijos. Quizás querían que sus hijos conocieran a la mujer que una vez les enseñó a tocar, como si cada nota tuviera un significado. Llevaba su cardigan favorito, el de los botones de perla, y se rió toda la tarde. No una risa educada, sino una risa de verdad, de esas que no le había oído en años. Los instrumentos también estaban allí, de nuevo en su poder. Ya no eran pruebas, ya no estaban guardadas en un expediente. Las pusimos en un rincón de la habitación, no para usarlas, sino para estar presentes. Supuse que nadie las tocaría, pero alrededor de las 5:00 p. Cuando la luz entraba por las cortinas justo a tiempo, la abuela se levantó de la silla y se acercó. No preguntó. No esperó. Se sentó al piano como si la hubiera llamado todo el día. La sala quedó en silencio y entonces empezó a tocar, no una canción entera, solo lo suficiente para hacerte sentir un nudo en el pecho y esa sensación de contención de las lágrimas delante de otros. Tocó como si aún tuviera 60 años, como si el último año no le hubiera quitado nada. Al terminar, una de sus amigas sonrió y dijo: «Te quedan bien los 90». La abuela sonrió y respondió: «Quizás me quede otra década si nadie vuelve a intentar matarme». Toda la sala estalló en carcajadas. Pero yo no lo hice porque le creí. Tiene 90 años y sigue aquí, sigue jugando, sigue en forma. Hay quien piensa que envejecer es un permiso para parar. Ver a alguien, como cuando llega a cierta edad, se vuelve opcional. Es más fácil olvidarlo, pero nadie decide cuánto tiempo le queda a alguien solo porque le conviene más. La abuela podría vivir hasta los 95 o 100 años, tal vez incluso uno más. No cuento, solo estoy presente. Ya no habla de mis padres ni de Vivian, y yo tampoco. Los instrumentos están en casa, la música ha vuelto, y para nosotros eso es suficiente. ¿Me excedí o me quedé corto? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte.